canal de YouTube y la pondremos dentro de la plataforma. Esa es la señal de que se está grabando. Así que, sin más, María José, pues todo tuyo. Hola, bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a intentar compartir la pantalla. Un segundín. ¿Se ve correctamente? Sí, perfectamente, María José, adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, Matu, pues agradeceros la invitación a participar en esta jornada. Bueno, como bien has introducido, yo trabajo en Promedio, que es un consorcio de gestión de servicios medioambientales de la Diputación de Badajoz, y estamos en AEOPA. AEOPA, bueno, para quien conozca un poquito menos qué es lo que es, pues es una asociación española de gestores, de operadores públicos de agua y saneamiento. Ahora mismo en AEOPA estamos unas 71 entidades públicas, gestores públicos de agua asociados en esta asociación, que la verdad es que no es una asociación con mucho tiempo de vida, pero que está creciendo en los últimos años muchísimo. Cada vez tenemos más socios. Cada vez las administraciones están más interesadas en realizar esa gestión pública de sus servicios de agua y de depuración. Y bueno, la verdad que hemos tenido pues un crecimiento bastante grande en los últimos años y estamos bastante contentos de la trayectoria y ahora mismo en el momento en el que se encuentra EOPA. Bueno, como bien has comentado, nosotros como socios y parte activa de AEOPA somos una administración pública, somos gestores públicos y dentro de la Diputación de Badajoz pues está nuestro consorcio. Nosotros gestionamos de forma pública, aparte de lo que es el ciclo integral del agua, que sería abastecimiento y depuración, también hacemos gestión pública de otros servicios públicos y municipal, como es la gestión de los residuos, en todas sus líneas de separación, y también hacemos la prestación de otra serie de servicios básicos a nuestros ayuntamientos. Todo, por supuesto, desde la gestión pública que ofrece la Diputación de Badajoz. Bueno, por introducir un poquito el tema, aunque todos sabemos qué es el ciclo urbano del agua, pero por contextualizar un poquito, vamos a recordarlo, ¿verdad? Sabemos que el agua, el ciclo integral del agua en la naturaleza, bueno, pues todos sabemos cuál es su proceso, ¿no? Pues está en las nubes, llueve, va al mar y a los ríos, se evapora, pero la realidad es que el ciclo urbano del agua, el ciclo del agua, entra en nuestros pueblos y ciudades. El ciclo del agua entra hasta en nuestras casas. Entonces, nosotros ese agua la captamos de ese entorno natural, que puede ser agua embalsada o agua superficial o agua subterránea, le damos un tratamiento para poder consumirla con garantías, que es en el momento en el que el agua ya entra en nuestras viviendas, y ese agua que la consumimos, pues después la vertemos, pues un agua sucia, pues resultado pues de toda la actividad del hogar, la depuramos y vuelve al cauce. Es decir, el ciclo del agua realmente entra en nuestras casas, entra en nuestros pueblos y ciudades. Y entonces, esa parte en la que el agua entra y sale de nuestros pueblos y ciudades es lo que llamamos el ciclo urbano del agua, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ahí una doble labor. Tenemos una doble labor en el sentido de que, por un lado, tenemos que seguir conservando y cuidando nuestros recursos hídricos, para contar siempre con esa garantía, no solo de calidad de agua, sino de cantidad, ¿eh? Y para garantizar ese abastecimiento y ese uso que luego hacemos del agua. Si no tenemos un agua de calidad y en cantidad en origen, luego no vamos a poder utilizarla correctamente. O sea que esa conservación de esos recursos hídricos en el entorno natural es fundamental para que nosotros luego podamos utilizarla con garantías y con una visión de futuro. Eso en cuanto a lo que es la gestión de lo que son los ecosistemas acuáticos, de los recursos hídricos en el entorno natural. Pero nosotros como habitantes, como ciudadanos, como personas que utilizamos ese agua, tenemos que tener una gran responsabilidad en el uso que hacemos del agua, en el que nuestros hábitos de consumo y nuestro estilo de vida es crucial.
es crucial para hacer ese uso sostenible del agua. Pero ya no solo a nivel vecino o ciudadano de cualquier población, sino también los gestores de los sistemas de abastecimiento de agua tenemos esa obligación de hacer un correcto manejo del agua en nuestra ciudad. Porque en ese manejo que hacemos los gestores de los sistemas de abastecimiento, pues entran en juego muchísimas cosas, como la optimización y los rendimientos de agua, el ahorro de agua y, en fin, aquí todos estamos implicados en el ciclo urbano del agua. Por un lado, por supuesto, los consumidores, los usuarios, pero por otro lado, los gestores de los sistemas de abastecimiento. Esto es una responsabilidad compartida de todos. Como bien adelantabas en el texto introductorio de la jornada, desde luego que el cambio climático es un hecho con el que ya convivimos. Hacía años que se hablaba del cambio climático como algo que podía ser, que podía no ser, estaba por ahí como el fantasma, pero ciertamente el cambio climático es un hecho del que ya estamos sufriendo muchísimas consecuencias en lo que es el agua a nivel mundial. Y realmente el ciclo urbano, el ciclo integral del agua es el gran afectado por el cambio climático. Como comento, el ciclo urbano del agua es el gran afectado por el cambio climático. Y bueno, todas las consecuencias que está conllevando las estamos notando. Bueno, aquí hago mención de algunas, como por ejemplo son la mayor frecuencia e intensidad de inundaciones y sequía, la afectación que hay en los glaciares, menor disponibilidad del recurso y la variabilidad y degradación de la calidad del agua, porque realmente si nos fijamos un poquito cómo están sucediendo, por ejemplo, los cambios de estaciones, las precipitaciones, en los últimos años vemos una radicalidad en los periodos de sequía, en los periodos de lluvia. Parece que no hay transición estacional. A veces en los últimos tiempos parece que no tenemos primavera y otoño y todo esto está afectando, bueno, aparte de afectar en general al medio ambiente, a la fauna y a la flora y a todas las actividades asociadas, en el ciclo del agua lo estamos notando muchísimo. Tenemos un problema cada vez que tenemos un periodo de sequía. Ahora mismo estamos en un periodo de sequía realmente que venimos arrastrando en estos últimos 2 años y tenemos un problema no solo de disponibilidad de agua, cuando los niveles de nuestras aguas embalsadas o los niveles de las captaciones disminuyen, hay un problema asociado no de calidad, de cantidad, sino de calidad. Cuando tenemos menos agua, la calidad del agua merma muchísimo y eso realmente es un problema a la hora de tomar ese agua para darle un tratamiento apropiado y ponerla a disposición pues de las poblaciones para que la consuman. Realmente el cambio climático al ciclo del agua lo está afectando muchísimo y el abastecimiento de agua potable a las poblaciones que es completamente dependiente de nuestros recursos hidráulicos, como no puede ser de otra manera, se está viendo muy comprometido por la situación que tenemos con las sequías provocadas por el cambio climático. Los efectos pues son en cadena, como comento. Ya no solo es una cuestión de abastecimiento y saneamiento, que es una cuestión básica y fundamental. Los recursos hídricos nos afectan de una forma integral completamente en nuestras actividades. Son dependientes la agricultura, energía, ganadería, la salud y todos los ecosistemas naturales. Es decir, la afectación que está sufriendo el ciclo del agua provocada por el cambio climático ya no solo afecta a la disponibilidad de agua para el abastecimiento, que desde luego que es una cuestión importantísima, sino que afecta de forma integral a la sociedad porque del agua hay muchísimas actividades que son dependientes, por no decir prácticamente todas. Entonces, un tema que creo que es fundamental poner en valor es que la gestión de los recursos hídricos tiene que ser uno de los ejes prioritarios en lo que es la adaptación del cambio climático, es decir, de las políticas que tenemos que poner en marcha, de la planificación de estrategias que tenemos que desarrollar con respecto al cambio climático. Entonces, bueno, como comento, estamos en un escenario actual
y queremos llegar a un futuro ordenado. ¿Un futuro ordenado para qué? Pues para garantizar, por un lado, que estos ecosistemas fluviales y este medio ambiente continúen en buen estado. En buen estado no solo por una cuestión de equilibrio ambiental, sino para que nosotros también podamos utilizarlos y disfrutar de ellos. Para que aseguremos el agua a nuestras poblaciones, disculpad, y para que no se comprometan todas esas actividades económicas que son dependientes del agua, que son muchísimas. Hay muchísimas industrias agrícolas, ganaderas, incluso transformadoras, que es un proceso productivo donde depende del agua. Y realmente hacer una correcta planificación en la gestión del agua, no solo en la gestión del agua urbana, sino en la gestión hidrológica, es fundamental para que garanticemos este recurso para poder disponer de él con garantías. Bueno, sí que es importante que aquí, hablando de lo que es la gestión del ciclo urbano del agua, lo que somos los gestores, las personas que manejamos el agua en nuestros pueblos y ciudades, debemos de tener estrategias de trabajo más ambiciosas y en pro de el ahorro, de la optimización de recursos, de la implantación de nuevas tecnologías que nos permitan optimizar y mejorar todos los procesos, nos ayuden a evitar pérdidas de agua, nos ayuden a mejorar los controles del proceso. Estrategias tenemos que tener también de eficiencia energética. Realmente la gestión del agua en cualquier sistema de abastecimiento, en cualquier ciudad, el tema energético es importantísimo. ¿Por qué? Porque el agua se mueve por gravedad, pero nosotros, para conseguir hacer llegar el agua a muchas poblaciones y a determinados puntos que necesitamos, hacemos un consumo energético muy grande porque tenemos grandes sistemas de bombeo, muchos elementos de bombeo. Entonces, la implantación de medidas de eficiencia energética son muy importantes en la gestión del agua. También en las EDAR, que bueno, me has comentado que habéis tratado el tema de las EDAR. El tema de la eficiencia energética en la EDAR es fundamental, porque una EDAR, tal y como las EDAR actuales que tenemos, que básicamente funcionan con el sistema de fangos activos por aeración prolongada, o sea, se mueven, funcionan a base de energía, con los aireadores y demás. O sea, el tema de optimizar los consumos energéticos y mejorar esa eficiencia energética en lo que es la gestión del agua a nivel urbano, yo creo que es uno de los grandes objetivos en los que ya estamos trabajando los gestores de los sistemas de abastecimiento, pero que todavía nos queda un camino por recorrer. También trabajar en el tema de reducción de emisiones y, bueno, lo que es la supervisión operacional. Y desde el punto de vista de la gestión de la demanda, ahora mismo el Plan Hidrológico Nacional contempla los planes de sequía en todas las cuencas hidrográficas del país. Los planes de emergencia, ¿qué son? Los planes de emergencia son unos manuales, como una especie de programas de los que deben disponer cualquier sistema de abastecimiento para saber cómo afrontar los diferentes escenarios de sequía con los que nos podemos encontrar. Nosotros, ante una situación de sequía, podemos entrar en escenarios podemos estar en escenarios de normalidad, prealerta, alerta o emergencia. Entonces, en este plan de emergencia, ¿qué se establecen? Se establecen las pautas, los pasos que tenemos que seguir cada vez que vayamos pasando de un escenario a otro. En estos planes de emergencia, ¿qué información se nos da? Se nos dice cuándo, por ejemplo, tenemos que dejar de hacer prácticas como el riego de parques y jardines, el riego y baldeo de calles, llenado de piscinas privadas o incluso en un escenario de emergencia, a lo mejor se tienen que poner en marcha antiguos pozos en desuso. Los planes de emergencia son herramientas de los que tenemos que disponer todos los municipios para saber afrontar un escenario de sequía como en el que ya estamos. De hecho, nosotros, bueno, ahora mismo para el Plan Hidrológico Nacional solo obliga a los sistemas de más de 20.000 habitantes a tener un plan de emergencia.
Nosotros en estos sistemas ya los tenemos elaborados, bueno, y existen muchos compañeros que están trabajando, Aguas de Cádiz también lo tiene, que lo presentó el año pasado, en fin, que los planes de emergencia cada vez somos más los gestores que disponemos de ellos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros, que somos la Diputación de Badajoz, nuestra provincia, que es una provincia marcadamente rural, tiene muchas poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Entonces, una cuestión que estamos solicitando desde AEOPA, que la vemos muy necesaria, porque ya no hablo solamente de Badajoz y Extremadura, sino en todo lo que es el ámbito nacional, existen muchísimas poblaciones, es decir, realmente ciudades de más de 20.000 habitantes o incluso más de 100.000 no hay tantas. Hay una España muy diseminada y estamos trabajando desde AEOPA porque en el plan hidrológico, en lo que es la legislación que contempla el disponer de estos planes de emergencia, se incluyan las poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Todas las poblaciones, independientemente del tamaño que tengamos, tenemos que tener nuestro plan de emergencia de sequía para poder operar correctamente frente a un escenario de mayor gravedad. Y también, bueno, en cuanto a la gestión de la demanda, en lo que es la gestión del ciclo urbano del agua, es fundamental el tema de los hábitos de consumo y la educación y sensibilización ambiental. Es decir, como consumidores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener buenas prácticas en el hogar, con la reducción de consumo, con el riego ecológico y usando especies apropiadas, los horarios, es decir, la gestión del ciclo urbano del agua, desde luego, que nos corresponde a los gestores de los sistemas de abastecimiento, pero también nosotros, los vecinos, los usuarios, tenemos un papel muy importante como consumidores y debemos participar también en una optimización de nuestra agua en nuestra ciudad. Ahora, bueno, vamos a pasar a comentar un poquito el tema del derecho humano al agua y la gestión pública. Bueno, como todos sabemos, el agua es completamente imprescindible para la vida porque es un recurso básico de primera necesidad. Nosotros podemos estar sin comer, podemos estar sin muchísimas cosas, pero sin agua no podemos estar. El derecho humano al agua es indispensable para una vida digna. De hecho, en el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas ya reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Pero cuando hablamos del derecho humano al agua, ¿realmente a qué nos referimos? El derecho humano al agua no significa que nosotros podamos ir a por agua a cualquier río y poderla coger. Eso no es tener derecho humano al agua. El derecho humano al agua hace referencia a el derecho que tenemos todos a disponer de agua limpia y sana para consumirla, que es una cuestión muy importante. Todos podemos acceder al agua en el medio natural, eso está clarísimo, pero cuando hablamos de derecho humano al agua, hablamos del derecho que todas las personas tienen en el mundo de acceder a un agua segura y sana para satisfacer sus necesidades básicas. Y como comento, es un tema que ya la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010 lo reconoció, reafirmando que un agua potable, limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Con esto, ¿qué pongo en antecedentes? ¿Qué quiero decir? Que el agua no es un producto cualquiera. El agua no es un producto alimentario cualquiera. El agua que suministramos a las personas y a las poblaciones es un bien de primera necesidad y es un derecho humano. Entonces, tenemos la obligación de velar por este derecho fundamental, los gestores públicos. Porque la administración pública, al fin y al cabo, es la responsable de la gestión que se realiza del agua. En España existe la Ley de Bases de Régimen Local que recoge que las administraciones locales, cada ayuntamiento es responsable de la gestión del agua de su localidad, ¿vale? Entonces, aquí ya entra en juego el papel que han tenido las empresas privadas en los últimos años. Estaba comentando antes que, según la Ley de Bases de Régimen Local,
la titularidad y la gestión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento en las poblaciones le corresponde a los ayuntamientos. Como todos sabemos, en los últimos años, los últimos, bueno, pues 30 años o incluso más en algunos casos, hubo una fuerte tendencia a la gestión indirecta de lo que eran los servicios de abastecimiento y depuración de agua. ¿Qué quiero decir con gestión indirecta? Pues que, bueno, nuestros ayuntamientos hacían contratos concesionales con empresas privadas y, de alguna manera, se olvidaban de la gestión del agua y se encargaban estas empresas privadas de gestionar este servicio tan básico y elemental que estoy comentando, que es el servicio de abastecimiento de agua a una población, que es el servicio prioritario que puede ofrecer cualquier ayuntamiento o administración pública a sus ciudadanos. Entonces, ¿qué problema nos hemos encontrado con la gestión privada? Pues que no cubre muchísimas cosas que la gestión pública que nosotros defendemos da cobertura, como estas que tenéis en la presentación y que ahora vamos a ver con mayor detenimiento. Desde luego que la gestión indirecta o privada ha cubierto cuestiones como la gestión técnica y económica. Bueno, se han gestionado las instalaciones, mejor o peor, y se ha llevado una gestión económica del servicio, una gestión completamente en pro de los intereses de estos gestores privados, olvidándonos muchísimas veces, olvidándonos cuando se ha llevado esta gestión indirecta del verdadero fin de la prestación del servicio de agua. Muchos problemas o sea, muchas cuestiones que no ha recogido nunca la gestión indirecta son el derecho y el acceso al agua, que ahora más adelante lo comentaremos, muchísimas cuestiones medioambientales, la adaptación que tiene que tener la gestión pública del ciclo urbano del agua con respecto al cambio climático, cuestiones como la participación, que para nosotros es fundamental y crucial, la transparencia en la gestión, que ahora lo desarrollaremos más, lo que es la rendición de cuentas, toda esa información que tiene que ser pública, la información sobre el contrato y la representación del 100% de las poblaciones. Porque la gestión privada del agua realmente ha estado presente en los servicios o poblaciones que económicamente les interesaba, pero se han olvidado de las pequeñas poblaciones. La gestión pública del agua, los gestores públicos damos cobertura a todos, grandes y pequeños, con mejores infraestructuras y peores. Y esto únicamente solo se hace desde la gestión pública. Bueno, como os he ido comentando, el agua es un derecho fundamental y es fuente de vida. Y es un derecho humano que tenemos que tener presente a la hora de gestionarla. Tenemos que tener una gestión y un uso responsable y sostenible para que garanticemos a las generaciones futuras disponer de agua no solo en cantidad, sino de calidad suficiente. Y el agua, por ese carácter público, por ese carácter de bien de primera necesidad que es, no puede estar sujeta a intereses comerciales. Por eso el agua tiene que tener una gestión pública. O sea, las administraciones debemos de velar por la prestación del servicio de agua porque no es un suministro de cualquier otro servicio o alimento. El agua es un bien básico de primera necesidad que está reconocido su derecho por las Naciones Unidas. O sea, no es un producto cualquiera. Cuando nosotros abrimos el grifo y bebemos agua, no estamos consumiendo cualquier producto, no estamos ingiriendo cualquier producto, estamos ingiriendo un bien de primera necesidad, básico para la vida. Entonces, las administraciones públicas tienen que velar por la gestión que se hace con el agua y no podemos considerarla como mercancía respecto a los intereses de muchas empresas. Bueno, como estaba comentando, como comenté al principio de la introducción de este tema,
los últimos 25 o 30 años hubo una corriente muy grande de privatización, es decir, de externalización de la gestión del agua en muchos de nuestros ayuntamientos, pero vamos, no solo en España, también en el resto del mundo. ¿Y qué ha traído consigo? Pues que haya habido muchos movimientos antiprivatización. ¿Por qué? Porque la experiencia comprobada de todos estos años de gestión privada de muchos operadores nos han hecho ver que el verdadero modelo de gestión que funciona, que protege y que beneficia el abastecimiento y el saneamiento de agua es la gestión pública. Entonces, realmente el actual movimiento que hay ahora en pro de la gestión pública del agua es una consecuencia de todos estos años de gestión indirecta y de gestión privada que han sufrido muchos de nuestros sistemas de abastecimiento. Realmente, como comento, la tendencia hacia la remunicipalización o la gestión pública del agua es un movimiento que, por supuesto, en España lo estamos viendo. He comentado antes que ahora que AEOPA, que es una asociación con no muchos años de antigüedad, cada vez son más las administraciones y socios que lo componen, estando ahora mismo, como he dicho, en unos 71 socios. Pero esto no es solo una tendencia en España. A nivel mundial está siendo una tendencia y la realidad es que realmente en las 400 ciudades principales más importantes del mundo, la gestión del agua es pública y esto es un dato importantísimo. En Europa, bueno, por ejemplo, en la gestión pública, en la remunicipalización de Eau de París, del agua de París, en Europa ha sido pues uno de los movimientos más referentes que hemos tenido. Está Berlín, está Budapest, bueno, en Estados Unidos, Atlanta, Indianápolis. Es decir, a nivel mundial existe una corriente muy grande en pro de la remunicipalización y de la recuperación de la gestión pública del agua. Hay algunas cuestiones respecto a lo que es la gestión privada o también podemos llamar la gestión indirecta de los servicios de agua, que son las que precisamente, como comento, nos han movido a ser más las administraciones que queremos llevar una gestión pública de nuestros servicios de gestión del ciclo urbano del agua. Dentro de las grandes carencias que ha habido en estos contratos con empresas privadas, una de ellas importantísima son las concesiones a largo plazo. Aquí quiero poner más de 10 años, aunque el símbolo venga al revés. Realmente las concesiones, los contratos que los ayuntamientos han venido realizando con las empresas de agua, pues tienen una duración de 10 como poco. O sea, estamos acostumbrados a ver concesiones de 20, 25 años. Eso es una auténtica barbaridad. Eso es una auténtica barbaridad porque se pierde el control completamente de ese contrato. Ahora desarrollaré un poquito más esta cuestión respecto a las concesiones, porque esa duración tan larga del contrato que no te permite hacer revisiones cada pocos años, incluso si hay un problema, viene a ser una bola que crece muchísimo y que para cualquier administración con un tipo de contrato de este tipo realmente es un verdadero problema solucionar o volver atrás con la concesión que en su momento dio a la empresa. O sea, estos contratos concesionales, nosotros, nuestra propuesta que hemos hecho a nivel nacional de la ley de base del ciclo urbano del agua, bueno, porque desde AEOPAS hemos hecho una propuesta para que exista esta ley. Una de las cuestiones que hemos propuesto es que se prohíba completamente la duración, estos contratos concesionales de tantísimos años, porque son muy problemáticos. Otro tema muy significativo de lo que es la gestión privada de los contratos de concesión del agua son los cánones concesionales no finalistas.
no sé si estaréis al tanto de lo que son los cánones concesionales, pero bueno, el canon concesional es un dinero. La empresa y el ayuntamiento firman ese contrato concesional. Entonces, la empresa hace entrega de un dinero inicial a la administración pública de turno. Eso es lo que se llama el canon concesional, que suelen ser, pues, muy altos. O sea, suelen ser de muchísimos, en su época pues, eran de millones de pesetas y ahora son de miles y miles de euros. O sea, los cánones concesionales son grandes importes de dinero que dan las empresas a los ayuntamientos al inicio de la concesión, que realmente no es finalista, es decir, ese dinero, ese canon, se entrega a esa administración pública, pero la administración pública puede hacer con ese dinero lo que quiera, puede gastarlo en lo que quiera. Es decir, ese dinero no se reinvierte en el servicio de abastecimiento. Pero ya no solo es que no se reinvierta en el servicio de abastecimiento, sino que al final ese dinero que entrega la empresa a esa administración pública no es gratuito. Ese dinero al final lo va cobrando, lo va recuperando la empresa a través de los recibos de agua con las continuas revisiones de tarifa que se van haciendo a lo largo de ese contrato concesional tan largo. Es decir, es una estafa, es un dinero que realmente le adelanta la empresa privada al ayuntamiento, que al final la empresa la termina cobrando de los usuarios. O sea, es un auténtico engaño. Los cánones concesionales no finalistas deben de estar prohibidos y es una cuestión por la que estamos trabajando desde AEOPA. Otra cuestión diferente sería que en la tarifa del agua, en el recibo del agua, existiera una parte del importe recaudatorio, por ejemplo, dentro de la cuota fija, que se destinara a la reinversión en las instalaciones. Porque el dinero del agua tiene que ser para el agua. Estamos hablando de un servicio público, de un bien básico de primera necesidad. El agua no está para lucrarse, pero ni para la empresa ni para la administración. Todo el superávit que pudiera haber en cualquier servicio de agua debe de reinvertirse en las propias instalaciones de los sistemas de abastecimiento, que son instalaciones muy longevas que llevan instaladas algunas desde los años 50, 60 y han sufrido muy pocas inversiones. O sea, lo que no puede ser es que encima de ese canon que adelanta la empresa a la administración y que encima luego lo pagan los ciudadanos, además no se invierta en la mejora de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Los cánones concesionales no finalistas es una práctica que debe erradicarse. Nosotros desde AEOPA es una cuestión por la que estamos trabajando porque somos totalmente contrarios. Nos parece una auténtica barbaridad como práctica. Otro de los problemas que hay con la gestión indirecta es la ausencia de interlocución técnica. ¿Qué pasa? Estamos hablando que tenemos unos contratos de agua de 20, 25 años, que es el tiempo, o sea, que es la duración aproximada que suelen tener este tipo de contratos. En todos estos años, en cualquier administración o ayuntamiento, cambian políticos cada 4 años, van cambiando los técnicos, vuelven a cambiar los políticos cada 4 años. Realmente hay un descontrol del servicio que nadie en el ayuntamiento sabe ahí qué pasa. Y al final hay una ausencia de interlocución y de supervisión porque todo esto ocasiona una pérdida total del control del servicio por parte de la administración. Entonces, realmente es un verdadero problema. ¿Qué consecuencias tenemos? Pues elevada dependencia del operador. ¿Por qué? Lo que estaba comentando, con estos contratos concesionales de 20, 25 años, con este relevo político que suele haber, que cada 4 años vamos cambiando de políticos, de personal, al final, en el ayuntamiento, en la administración, no hay nadie que sepa que controle el servicio. Es que muchísimas veces nos da la sensación que los servicios de abastecimiento y depuración son de la empresa privada. Porque, claro, llega gente nueva, vienen, se van de las administraciones públicas, pero la empresa continúa ahí, gestionando esa instalación. Y llega un momento que parece que es propiedad de ella. Yo recuerdo una anécdota que fui un día con un alcalde a visitar
una depuradora. Fui yo como técnico de Diputación y el alcalde y no nos dejaron, y la empresa, o sea, un personal de la empresa no nos dejó entrar a la instalación. O sea, ¿cómo no permites entrar al alcalde de la localidad, a la depuradora que es municipal, que es propiedad municipal y de titularidad pública? Pero es que esto es algo muy generalizado. O sea, cuento un caso concreto, pero esto es algo muy generalizado. El operador llega un momento que considere esa instalación suya y las administraciones en todo momento tenemos que quedar claro a los operadores, aunque sean privados, que las instalaciones y los servicios de abastecimiento son públicos y de titularidad municipal y que ellos son empresas que están contratadas para trabajar para nosotros. El servicio, las instalaciones no son de ninguna empresa, son de los vecinos de esa localidad, que para eso pagan su recibo de agua. El problema de todas estas carencias, otro de los problemas que hay con todas estas carencias que estoy comentando, la dificultad para controlar tarifas. En un contrato concesional de 20, 25 años en el que se entrega un canon inicial de ese importe tan grandísimo, normalmente cuando se hace esa firma del contrato, la revisión de tarifas en todo ese horizonte de 20, 25 años suele ser una auténtica barbaridad con los incrementos que hay. Suele ser una auténtica barbaridad. Si no se hicieran concesiones a tan largo plazo y si no se entregaran y se permitieran estos cánones concesionales, podríamos tener en muchas poblaciones unas tarifas razonables. Existen algunas localidades que hay verdaderos problemas para bajar las tarifas por este tipo de cuestiones, por los cánones iniciales entregados y por las concesiones tan a largo plazo. Y eso no puede ser. O sea, el agua tiene que tener un precio justo suficiente para que el servicio de abastecimiento sea sostenible económicamente, por supuesto, y que si tiene algún tipo de superávit, reinvierta en el servicio. Lo que no puede ser es que las tarifas sirvan para que paguemos los vecinos el canon inicial que la empresa entregó al ayuntamiento. Y tienen que existir la forma de controlar estas tarifas. O sea, no puede ser que un ayuntamiento con una administración pública no tenga medios legales para no poder anular o quitar vigencia una tarifa que realmente es desproporcionada o que no está suficientemente justificado su cálculo. Otra de las consecuencias que tiene la gestión pública, la gestión privada de toda la experiencia que llevamos teniendo en los últimos años es la pérdida de control e información del servicio. Como comentaba, estos operadores privados inician su concesión, empiezan a pasar los años con estos contratos tan larguísimos en las administraciones, ida y venida de políticos y de personal, y no hay nadie, ni ningún departamento, ni ninguna persona que controle el servicio. A veces nos cuesta trabajo que nos den datos de calidad del agua, a veces le pedimos a las empresas datos de calidad del agua y no nos los dan, o datos de consumo y no nos los dan. O sea, eso no puede ser. Esa información tiene que estar ya no solo accesible a cualquier ciudadano, por supuesto accesible a la propia administración, al propio ayuntamiento, que es el titular del servicio de agua. La falta de transparencia es una de las grandes cuestiones lo que más caracteriza casi a la gestión privada. El tema de los desequilibrios económicos, el tema económico, el tema de ingresos, el tema de gastos, costes del servicio. Hay una falta de transparencia a unos niveles en las concesiones privadas, en los servicios de gestión privada, impresionantes. Y es que eso no puede ser, repito, porque el servicio de agua siempre será el ayuntamiento el titular, independientemente que contrate un operador privado. No puede ser que un ayuntamiento no sepa qué se ingresa por agua, no sepa los costes de energía, los costes de reactivos, si ha habido pérdidas, si hay de ingresos. Hay muchísima opacidad. Hay muchísima opacidad en la gestión privada del agua y eso no puede permitirse.
Otra cuestión también muy característica de la gestión privada es la escasa o nula inversión en infraestructura. Tenemos que tener en cuenta que un operador privado, una empresa privada, opera y funciona para tener unos beneficios y unos ingresos. ¿Cómo se consiguen esos beneficios? No invirtiendo. Claro, así nos encontramos, por ejemplo, en el caso nuestro, voy a poner ejemplos de nuestra experiencia, que son los que más conozco. En enero del 2019 nosotros recuperamos, volvimos a gestionar de forma pública el sistema de abastecimiento de los molinos después de 25 años de gestión de un operador privado y las instalaciones estaban que se caían a cachos. O sea, elementos rotos hacía no sé cuantísimos años que no se habían reparado, estaba, o sea, todo roto, sin mantenimiento. ¿Qué pasa? El mantener las instalaciones implica gastarte dinero. Y si yo, que soy empresa privada, me gasto el dinero en mantener las instalaciones, eso lo quito de mi beneficio de mi beneficio como empresa. Entonces, es una práctica muy habitual que cualquier sistema de abastecimiento o de depuración gestionado por empresa haya un problema con las instalaciones a la finalización del contrato impresionante por esa falta de inversión, precisamente por el beneficio, que es el principal objetivo de la empresa. A la empresa le da igual que la instalación esté mejor o peor, pero no le da igual no conseguir ese dinero. Nosotros, las administraciones públicas, tenemos un carácter mucho más altruista en ese sentido. Una administración pública, un gestor público de agua, cualquier superávit que hubiera se reinvierte en el servicio de abastecimiento. Es más, el mantenimiento y la inversión dentro de lo que son nuestros presupuestos anuales de las instalaciones forma parte de nuestros presupuestos. Para nosotros es fundamental mantener las instalaciones y, repito, no hay un afán de beneficio, no hay un afán de lucro en la gestión pública, que sí que lo hay en la empresa privada. Y como comento, ese afán de lucro va en detrimento de la inversión en las infraestructuras de agua. Y luego, bueno, por supuesto que hay una planificación eficiente. ¿Por qué? Pues porque un operador privado no gestiona una instalación como si fuera propia. Le da igual realmente que pueda haber problemas o no en determinados casos. Ya presentaré un desequilibrio económico a la administración y ya lo solucionaremos. Entonces, por ejemplo, la gestión pública siempre gestiona haciendo una planificación, porque al final, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros nos encargamos de gestionar y de cuidar unas infraestructuras de todo, unas infraestructuras de servicio público. Y bueno, también comentar, pues bueno, que sí que hay una mala respuesta a esta incidencia, averías, porque, en fin, la gestión privada con el monopolio que ha habido, pues casi que en un momento dado les ha dado igual esa respuesta ante los problemas que podía haber ya de gestión del servicio. Como las posibilidades de competencia en el sector del agua son limitadas, los organismos están más expuestos al riesgo de captura por parte de los proveedores. Estamos hablando que, para empezar, un sistema de abastecimiento, nosotros, por ejemplo, podemos elegir qué compañía de teléfono queremos. Podemos contratar a una, a otra, podemos elegir, por ejemplo, o sea, hay muchos productos que podemos elegir a quién contratarlo. El agua es un auténtico monopolio. O sea, la empresa que consiga una concesión de una localidad es ella y ya está. Y no tiene competencia. Y si a eso le sumamos los contratos tan longevos que tenemos, los cánones concesionales que nos hacen estar atados y nos dificulta muchísimo romper esos contratos, realmente estamos completamente atados de pies y manos. Nosotros, las administraciones públicas, tenemos la obligación de garantizar
que el agua y el saneamiento tenga precios asequibles. El precio del agua no puede estar atado a planificaciones y a proyecciones económicas de beneficio de una empresa. El precio del agua tiene que ser el justiprecio del agua del servicio. No puede responder a otros intereses de mercado. Hay cuestiones también a comentar, bueno, como el tema del uso del máximo de los recursos disponibles, la transferencia de beneficios fuera del sector sin la correspondiente eficiencia y ganancias de acceso, lo que comentaba antes de las limitadas inversiones de las empresas con sus propios recursos. Y luego, una cuestión muy importante es con respecto a las personas que viven en situaciones vulnerables. Esto es un tema bastante importante porque en una zona en la que pueda haber un colectivo o una población desfavorecida, la administración pública pone medios, un gestor público pone medios para llegar el agua hacia esas personas, es decir, llevar el servicio de agua hacia esas personas. Eso nunca es la preocupación de un gestor privado. Por eso no se preocupa un gestor privado. Un gestor privado se preocupa de su beneficio. En cambio, un gestor público se preocupa del beneficio de las personas a las que se le presta el servicio. Los riesgos de la privatización de los derechos humanos. Desde luego que con respecto a los derechos humanos, el tema de la privatización es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque no se garantiza completamente el acceso al agua a todas las personas. Aquí un tema que bueno, venía también en la introducción que mandaste, es el tema de los cortes de suministro. Vamos a ver, el tema de los cortes de suministro es una cuestión que tiene que estar completamente regulada por parte de la Administración. Los gestores públicos, nosotros, ya no solo es que se prohíban determinados cortes de suministro a colectivos desfavorecidos, personas con dificultades económicas, incluso a la hora de realizar tarifas, los gestores públicos consideramos este tipo de colectivos. Realmente un operador privado, estas situaciones le dan igual, porque no forma parte de su plan de inversión, de su plan de actuación, de su presupuesto y de su rendimiento económico de empresa. Entonces, es una cuestión que está totalmente al margen de los operadores privados. El tema del precio. El tema del precio, he estado comentando antes el tema de las tarifas, que realmente es un verdadero problema cuando se realiza ese contrato concesional con esa proyección de años al que el canon inicial lo suma. Es decir, esas tarifas a veces son muy desproporcionadas, no responden al valor del agua, no responden a lo que vale prestar el servicio de agua, responden a la recuperación de un dinero que se le adelantó al ayuntamiento en buena parte del recibo del agua. Entonces, eso es fundamental. El precio del agua, como digo, tiene que ser el precio justo de lo que tiene que ser la prestación de ese servicio. Y la administración pública tiene que tener mano, tiene que ver en esa fijación del precio público. Lo que no puede ser es que el precio del agua lo establezcan operadores privados al margen completamente de la administración para la que trabajan, porque el agua es un servicio público de titularidad municipal. Esto es otra cuestión, la falta de mejora o deterioro de los servicios es otra cuestión que estaba comentando antes. ¿Qué pasa? Nosotros, como comentaba antes, nosotros, si no nos gastamos este dinero en invertir, en mejorar, en reparar, en hacer la puesta a punto de esta instalación, esto que nos ahorramos. Entonces, esto es algo tan extendido por todo el país, en experiencias que hemos tenido de concesiones largas de gestores privados, que es impresionante. O sea, nos encontramos con instalaciones que se caen a cachos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. La gestión del agua, el dinero del agua tiene que ser para el agua, porque el agua es un bien básico de primera necesidad que es público. Entonces, es una cuestión que debe de estar muy, muy controlada.
aunque haya un operador privado. Bueno, el tema de la sostenibilidad, por supuesto. El tema de la sostenibilidad, porque un servicio de agua no podrá ser sostenible si no se realiza una gestión apropiada, una gestión que autorregule el propio funcionamiento del servicio de agua. Una gestión privada que termina implicando pues problemas de desequilibrios económicos, falta de reinversiones, problemas de subidas de tarifas, es decir, una gestión insostenible. Pero yo hablo de las experiencias que ya hemos tenido. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender de todas estas experiencias para plantearnos cómo tenemos que realizar nuestra gestión. Y otro tema fundamental para nosotros con respecto a la gestión del agua, lo que nosotros defendemos desde la gestión pública del agua es la participación y la transparencia. El tema de la rendición de cuentas. Un servicio de agua tiene que ser completamente transparente. Los costes de gestión, los costes de cualquier tipo de energía, de reactivos, los costes de personal, los ingresos de facturación, el dinero, los costes destinados a inversiones y mejoras. Tenemos que tener toda esa información porque el servicio de agua es un servicio público y municipal. No puede haber el ocultismo que ha habido hasta la fecha con la gestión privada de muchos de nuestros servicios de agua. Pero ya no solo la importancia de la rendición de cuentas, en la gestión de nuestros sistemas de abastecimiento, sino la importancia de la participación. En la gestión debe de haber transparencia, pero debe de haber también participación. Participación en los consejos de administración de las empresas, participación no solo en los consejos de administración, sino también incluso de la ciudadanía en muchas cuestiones. Estamos hablando de un servicio público y municipal que damos a la población forma parte de este servicio que damos. Entonces, la participación para nosotros es fundamental. Y fijaros que estamos hablando ya de la participación ciudadana. Cuando se ha realizado la gestión privada por parte de muchas empresas, ya no solo es que haya una participación ciudadana, pero es que ni siquiera la ha habido por parte de la propia administración que es titular de las instalaciones. O sea que hay que ir un poco más allá. La gestión de un servicio de abastecimiento desde lo público debe ser desde lo público y debe de ser completamente transparente y participativa. Porque todo esto va a redundar en una mejora no solo en la gestión y en la prestación del servicio, sino en una mejora incluso de la propia gestión económica del servicio. Bueno, aquí también comentamos el tema de las cláusulas de los contratos, los problemas que ha habido en materia de derechos humanos, porque, bueno, ciertamente lo que comentaba antes del tema de no dejar a nadie atrás. Ahora mismo, las empresas, los gestores privados, ¿cuáles han sido los principales lugares donde han operado? Pues las grandes poblaciones en las que se hacían grandes facturaciones. También existe un mundo rural, también existen poblaciones de menos de 2.000 y de 1.000 habitantes que tienen que tener un servicio de agua con las mismas garantías y con el mismo nivel de servicio que en cualquier ciudad. Para eso, los gestores públicos estamos trabajando. O sea, yo puedo poner el ejemplo de la provincia de Badajoz. La provincia de Badajoz, en Extremadura, es una provincia marcadamente rural. El 92% de las poblaciones tienen menos de 2.000 habitantes. Y eso no tiene por qué implicar que tengamos servicios de peor calidad. O sea, para vertebrar un territorio tenemos que empezar por hacer una buena prestación de servicios, empezando por los servicios básicos como el agua y el saneamiento. Para nosotros igual de importante es un usuario de la ciudad de Badajoz que un usuario de Higuera de la Serena, porque todos somos iguales. Entonces, eso es una cuestión muy cuidada desde la gestión pública. A lo mejor ahí ganaremos menos dinero o no ganaremos o a lo mejor perderemos, pero tenemos que ofrecer ese servicio básico de primera necesidad. Pero no solo ofrecerlo, sino ofrecerlo con la misma
garantía y nivel que lo hacemos en otras poblaciones mayores. Y por eso es por lo que velamos los gestores públicos. Bueno, un poco resumiendo todo el tema de la gestión pública y del derecho humano al agua, realmente los gestores, los operadores públicos, somos el instrumento que tienen las administraciones para gestionar el agua. Y tenemos que tener pues esa cooperación y esa solidaridad que también funcionamos con ella, porque por ejemplo en AEOPA pues la verdad que tenemos grandes lazos entre operadores a nivel nacional en España de colaboración, de intercambio de información, de intercambio de experiencia. Trabajamos de una forma muy unida y desde luego que los operadores públicos, los gestores públicos, debemos hacer una piña con el objetivo que estamos persiguiendo. El tema de la transparencia y la rendición de cuentas que comentaba antes, que para nosotros es fundamental y entendemos que es una exigencia inexcusable y como lo que comentaba también, al final los ciudadanos somos los destinatarios de este servicio, entonces tenemos que hacerlos partícipe de él, tenemos que hacerlos partícipe de él. La gestión del agua, bueno, como monopolio natural que es, constituye y debe estar gestionada desde lo público, con una óptica eficaz, eficiente, sostenible y socialmente responsable, aprovechando todos los beneficios de la economía de escala. Y los ingresos provenientes de las tarifas deben estar identificados con la operación específica que le corresponde. Aquí era donde antes hacía incidencia con el tema de los ingresos y las tarifas. El dinero que se recauda del agua tiene que ser para el agua, tiene que reinvertirse en los servicios de abastecimiento, tiene que reinvertirse en las instalaciones, en mejora de las instalaciones, en mejora de las redes de agua, de las potabilizadoras, de los depósitos. A modo de ejemplo, nosotros, bueno, y otros operadores públicos en España, dentro de lo que es el recibo del agua, dentro de lo que es la tarifa del agua, la cuota fija, bueno, el recibo del agua se divide en una parte que es la cuota fija y otra parte que es la cuota variable. Dentro de la cuota fija nosotros tenemos establecido una cantidad de 8 euros por abonado y año que eso se recauda y se reinvierte para mejora y renovación de las infraestructuras de abastecimiento. Es decir, es una recaudación finalista que se reinvierte en el servicio de abastecimiento. Lo que no puede ser es que se cobre el agua y todos esos ingresos o buena parte de esos ingresos vayan o al lucro cesante de una empresa o destinado a otras cuestiones que no tienen nada que ver con el servicio de agua. Y bueno, y hacer mención a la importancia que tiene el acceso universal, que bueno, es consecuencia de la asunción del derecho humano al agua y el uso equitativo y sostenible del recurso que nos obliga y debe de basarse en mecanismos de solidaridad social y redistribución de cargas e incentivos al uso eficiente y responsable. Es una meta alcanzable el acceso universal a los servicios de abastecimiento y saneamiento. Desde luego que es una meta alcanzable si existe esa intención política y esa intención de nuestras administraciones públicas por conseguirlo. Y nosotros como operadores públicos, desde luego que jugamos un papel muy relevante en esa consecución del acceso universal a los servicios de abastecimiento y saneamiento. Otra labor que hacemos también los operadores públicos, concretamente, yo voy a hablar un poquito de AEOPA, de nuestro caso, de nuestras experiencias, es la estrecha colaboración que tenemos con operadores públicos en países de vías de desarrollo. De hecho, bueno, por ejemplo, en AEOPA trabajamos también bastante con Solidaridad Internacional de Andalucía y, bueno, tenemos muchos proyectos de cooperación en América Latina en los que compartimos muchas de nuestras experiencias de gestión, de desarrollo técnico, de gestión operacional con América Latina y estamos desarrollando muchos proyectos allí muy interesantes, sobre todo en las zonas rurales, que es donde es todo muchísimo más precario. María José, perdona. Sí. Perdona que te interrumpa, porque como son las 7, casi 10, y tampoco estoy muy seguro de si te queda mucho o no, siempre para que tengas en la cabeza de dejar un pequeño margen para que la Voy gente... a terminar en 3 minutillos, ¿vale? Nada, perfecto.
Venga. Ok, ya estoy Sí, terminando. sí, sí. Pero gracias de todos modos, que se me puede ir. Bueno, y esto a nivel resumen lo que estábamos comentando, los beneficios de la gestión pública. Ya no solo es que se realice una óptima gestión técnica y económica, sino que contemplamos otras muchísimas cuestiones, el derecho y el acceso al agua, cuestiones medioambientales, el tema del cambio climático tan importante para el ciclo del agua, cuestiones como la participación, la transparencia en la gestión, la información y la transparencia en los contratos y la representación de todas las poblaciones, independientemente del tamaño que tengan. Bueno, y comentar que estamos, bueno, trabajando en esa ley del ciclo urbano del agua, pues para conseguir todos estos objetivos y quitar todas estas cuestiones, o por lo menos que legislativamente tengan limitaciones de estas cuestiones que estoy comentando con respecto a la gestión privada. Nada, voy a mencionar muy por encima el tema de la campaña Progrifo, ¿vale? Para no extenderme mucho. La campaña Progrifo es una campaña que hemos lanzado desde AEOPAS para promocionar lo que es el agua de grifo. Porque, bueno, el agua de grifo, a veces yo creo que todavía vivimos un poco con el fantasma ese que había antes con el agua de grifo, que no tenía calidad, que nos poníamos malos. Hoy en día el agua de granel que sale en el grifo de nuestras casas tiene un precio muchísimo más económico. Tenemos que pensar que un litro de agua embotellada tiene un precio en torno a entre los 70 céntimos, 1 euro. Eso es lo que nos vale 1.000 litros de agua de grifo, es decir, es prácticamente entre 70, o sea, eh, vale 1.000 veces más. O sea, es muchísimo más cara. Y luego la comodidad para el usuario, que la tenemos a nuestra disposición en nuestras viviendas, abrimos el agua en nuestras casas y no tenemos que desplazarnos al comercio y al supermercado pues para consumirla. Entonces, nosotros entendemos fundamental desarrollar esta campaña porque creemos que todavía falta mucha información con respecto al agua de grifo, a los beneficios que tiene, no solo económicos, sino en pro del medio ambiente y beneficios pues por la comodidad del usuario. Y nada, os invito pues a que conozcáis nuestra campaña Progrifo y nada, espero que os haya gustado la presentación.